Y el director de I+D de Battle Scientific, en una startup de bioinformática. Nos dirigimos al mundo de la investigación biomédica especialmente. Y para empezar quería lanzaros tres preguntas, tres retos y que percibáis la magnitud de lo que estamos hablando. ¿Os imagináis que pudiésemos adelantarnos a un paro cardíaco? O que, por ejemplo, podamos saber si vuestras células, las vuestras, las de cada uno de vosotros, realmente son propensas a desarrollar tumores o a desarrollar enfermedades neurodegenerativas. O conocer por qué hay algunos cerebros de algunos niños que hacen que aprendan mucho mejor que los otros. Son cosas serias, son grandes retos. Y os puedo asegurar que en estos momentos hay cientos de miles de investigadores en todo el mundo, en hospitales, en universidades, en laboratorios, intentando desgranar la complejidad de todos estos sistemas biológicos. Y lo hacen siguiendo un proceso que es muy sistemático, que hace muchos años que está probado y validado, el método científico que todos conocemos, y que empieza por recoger mucha información de diferentes fuentes, combinarla y analizarla justamente para testear esas hipótesis que tienen en mente. Algo que seguramente todos conocéis. Por cierto, ¿hay algún médico en la sala? ¿Que levanta la mano? Perfecto. Estamos jodidos. Para que os hagáis una idea de qué significa esto, en un proyecto medio de tamaño normal, estamos hablando de un equipo de 3 o 4 personas que está investigando en cosas como las neurociencias, se pueden llegar a enfrentar a más de 100.000 posibles interacciones y solo una de ellas puede ser la que explique el motivo, la que justifique el por qué está pasando lo que está pasando. Podéis imaginar que si no se miran todas esas posibilidades, los números para dejarnos la solución al problema son muy altos. Justamente para abordar ese problema apareció el concepto de análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos es una técnica, es una metodología que hace ya unos cuantos años que está implantada. Estamos hablando de que miro las caras y yo diría que más de la mitad de nosotros no habíamos nacido cuando el gran Taki empezó a trabajar en esto de explorar datos, y es una metodología que busca justamente sacar el máximo partido de todos los datos que tenemos para luego focalizar nuestros recursos en las mejores líneas de trabajo. Una de las... que no consigo que salga. Este trabajo básicamente generó una serie de mensajes, o dejó una serie de mensajes en la comunidad científica que fueron muy importantes. Básicamente, el primer mensaje fue que explorar datos es una metodología y que por tanto se puede y se debe tratar como un proceso. Lo segundo es que explorar es un complemento a confirmar, no es un sustituto. Exploramos para luego confirmar. Ya alguien, me parece que fue Sebastián, que en la aplicación de Ubiquum explicó que el proceso empieza por tener una idea que luego ha de confirmarse. Eso es lo que pasa con el exploratorio. Pero sobre todo dejó un mensaje aquí, y es que en muchas ocasiones es casi tan importante formular la pregunta correcta como responderla. Y de eso va el análisis exploratorio de datos. La pregunta es, un proceso que es intelectualmente tan exigente y que realmente incluye una buena dosis de intuición, esto de explorar, ¿realmente se puede automatizar? Bueno, nosotros creemos que sí. Nosotros en Battle Scientific, de hecho, nos dedicamos a eso. Nos dedicamos a intentar automatizar ese proceso o parte de ese proceso para ayudar a los investigadores a hacerlo más eficiente. Y de hecho, gracias a Dios, no somos los únicos. Los cracks de Gartner y Forbes, que se pegan toda la vida monitorizando estas nuevas tecnologías, ya han identificado que el Smart Data Discovery, todo esto que va de intentar hacer de una manera inteligente sacar el máximo partido de los datos, es una tecnología que está en pleno auge y que le dan entre 5 y 10 años para realmente llegar a su remanso de productividad económica. No son los únicos. Recientemente, esto es una cosa que me alegró mucho, la gente de KD Nuggets, es uno de los blogs más famosos de análisis de datos y de ciencia de datos, creó hace 2 meses aproximadamente una categoría, una sección específicamente dedicada a cómo automatizar el data science
y el data mining. Ha creado una sección donde aparecen las principales herramientas que están destinadas a ese foco de automatización. Nuestra experiencia también lo dice. Nuestra experiencia dice que realmente este es un proceso que se puede automatizar, pero que requiere de un elemento que es fundamental. Tenemos que bajar de las nubes del Big Data al terreno de lo que estamos tratando. Necesitamos tener un conocimiento muy detallado del dominio, muy específico del dominio en el que estamos trabajando. Nosotros nos dedicamos a la investigación científica, nos ayudamos a los investigadores y por tanto ese es nuestro dominio. Nuestro dominio es investigar y cuando se investiga, los investigadores tratan con una serie de conceptos que son críticos en ese proceso concreto, en ese negocio, en su negocio, en el de descubrir cosas. Uno de ellos es la causalidad, causa-efecto. Se pasa en la vida buscando por qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa. Es continuamente esto. Básicamente porque lo que pretenden es mejorar nuestra salud. Y la única manera de mejorarlo es entender por qué nos ponemos malos o por qué mejoramos en nuestra salud. Este es un elemento fundamental. El segundo, también lo mencionó Joaquín antes, es que no todo es big en ciencia. De hecho, nosotros, por experiencia, podemos decir que el 95% de los proyectos en los que trabajamos no son realmente big en el sentido de una gran cantidad de muestras, sino que son complejos. Por eso por lo que llamamos small complex data. Es decir, trabajamos en contextos en los que hay muchos posibles factores involucrados en un proceso biológico. Y ese es nuestro contexto, y lo tenemos que tener muy en cuenta para poder automatizar. Un tercer elemento. Continuamente se trabaja con grupos, con tratamientos, dosis de medicamentos, porque algunos mejoran, otros no mejoran. Hay pacientes que están en un estadio de la enfermedad, pacientes que están en otro. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Son atributos que forman parte de este negocio de investigar y de descubrir, junto con otros muchos, y que son fundamentales si queremos automatizar el proceso, si queremos ser concretos. Y ese es el primer mensaje que os mando. Si os queréis poner a automatizar un proceso de exploración de datos, empezad por analizar el dominio en el que vosotros estáis trabajando. Extraed todos los atributos, todas las características que tenga ese proceso. Y una vez que lo hayáis hecho, os voy a dar un segundo consejo, que por lo menos a nosotros nos funciona muy bien. Es lo que llamamos la receta del diseño exploratorio. Es una receta muy sencilla, muchos de los conceptos ya los conoceréis, y solo está fundamentado en 3 ingredientes. El primero de los ingredientes de un buen diseño exploratorio es tener las preguntas claras. Nosotros las llamamos preguntas exploratorias, es un término que utilizamos que es bastante intuitivo y fácil de entender, pero que recoge gran parte de la esencia de la exploración. El conocimiento tácito de lo que se está investigando, si alguien está investigando en oncología o si alguien está investigando en neurociencias, está en la pregunta exploratoria. Y debe ser una pregunta abierta, porque no sabemos exactamente cuál es la solución al problema, pero una pregunta dirigida y con base científica en nuestro caso. Elemento fundamental para dirigir el proceso. Os pongo aquí una diapositiva que es el artículo de nuestro blog en el que explicamos que a través de nuestra experiencia hemos identificado que hay básicamente 5 tipos de preguntas exploratorias. 5 tipos. Casi todas las preguntas que nos hacen los investigadores encajan en uno de esos 5. ¿Cuál es el rol que tiene un cierto componente bioquímico dentro de mi proceso biológico? ¿Cómo puedo predecir un cierto pronóstico médico? Son tipos de preguntas que son muy habituales y que nos ayudan a modelar el resto del proceso, según cada tipo de pregunta. El segundo elemento son los datos, fundamental. Son datos que tienen que soportar la pregunta. Muchas veces me han hecho una pregunta y cuando miras los datos dices, ¿cómo quieres que la responda si aquí no hay datos para responder a esa misma pregunta? Es fundamental que esos datos estén alineados con las preguntas. Habitualmente en el mundo de la ciencia y en el mundo de la investigación se suelen utilizar 3 fuentes de datos, que son los propios estudios que ese investigador haya podido tener en el pasado, bases de datos de donde poder partir. Cumplen con una cosa que es muy interesante, es que la propia metodología científica ya nos asegura que la adquisición de esos datos minimiza algunos de los riesgos, como pueden ser los sesgos y demás. Existen bases de datos externas. Cuando hablo de externas, me refiero a externas al equipo de investigación. A veces ocurre que en el propio hospital existen bases de datos clínicas de otros pacientes que pueden ayudar, o incluso fuera del propio hospital, como el Open Access que ayer celebramos el Día Mundial. Cuando ninguna de estas fuentes es accesible, siempre existe la posibilidad de ampliar el trabajo.
Si pretendíamos trabajar en una línea de investigación y no sabemos si realmente es la mejor, ampliemos el diseño experimental para incluir una fase de exploración en la que podamos identificar las mejores líneas de trabajo. Son las tres opciones de fuentes de datos. El tercer ingrediente, herramientas. Tenemos datos, tenemos preguntas, lo que no tenemos son manos suficientes para poder digerir todo eso. Necesitamos herramientas y que sean lo más automatizadas posible. Automatizadas para cubrir esas necesidades que dijimos al principio de nuestro dominio. Muy importante, por eso, identificar esas necesidades. Si nuestros investigadores están continuamente combinando información de un secuenciador de genética y de la base de datos clínica, necesitamos que la herramienta pueda integrarlos, pueda combinarlos, pueda unirlos. Solo así podemos ver el problema en su magnitud. Si estamos buscando entre cientos de miles de combinaciones, necesitamos algo que exhaustivamente analice todas las posibilidades. Todos esos resultados al final me pueden incluso superar. Necesito herramientas que me permitan priorizar, que me permitan saber qué es lo más relevante desde un punto de vista científico. Porque recordemos que los equipos de investigación tienen cada vez menos recursos, se han de focalizar en lo que más potencial tienen. Y finalmente, si esos resultados se los arrojamos en forma de números, en forma de tablas, al final es peor el remedio que la enfermedad. Necesitamos que haya una comunicación visual que permita al investigador absorber ese nuevo conocimiento que la exploración le ha generado. Son 4 características que, junto con otras, muchas, hemos sabido incorporar dentro de Autodiscovery. Autodiscovery es un software automatizado, de exploración de datos, inteligente y de alto rendimiento, que ayuda a los investigadores, especialmente en el área biomédica, a entender mejor cómo funciona ese proceso biológico tan complejo al que se enfrenta. Estamos hablando de que Autodiscovery utiliza gente desde oncología, neurociencias, metabolismo, con áreas de ciencia tan distintas, pero que comparten una cosa en común, que es el objetivo. Necesitamos entender por qué narices está pasando lo que pasa. Todos buscan lo mismo, da igual dónde. Y eso es el objetivo que tiene Autodiscovery, cubrir la necesidad de por qué pasa lo que está pasando. En resumen, si me lo permitís, para que os llevéis 3 cosas útiles a casa, yo os diría que, primero, la exploración de datos se debe y se puede automatizar. Nosotros por experiencia propia, pero además hay muchas otras iniciativas que lo están demostrando. La segunda es que lo más importante para poder automatizar un proceso de exploración es que conozcamos muy bien cómo funciona el negocio, el business al que nos estamos dedicando. Y la tercera es esa receta tan básica que os he dado de preguntas, datos y herramientas. No se trata de tirar una caña para pescar cualquier cosa, sino que se trata de orientar el proceso correctamente. Un último mensaje. Antes pregunté de cuántos médicos había aquí y también dije que había cientos de miles de investigadores. De hecho, yo soy de los que piensa que en el mundo hay aproximadamente unos 7.000 millones de investigadores. Básicamente todos nosotros tenemos un gen, es el gen de la curiosidad, que lo tenemos ahí latente, y que yo os pido que por favor no dejéis que se os apague, ejercitarlo y explorar permanentemente, porque es la única manera de mantenerlo vivo. Así que muchas gracias.